de Expresión Política. Vittorio, bienvenido a una conexión más aquí en estos momentos. Oiga, pues le tenemos muchas notas en este momento. Pues esculcándole por ahí, nos dimos cuenta que para que llegara a la Suprema Corte la ministra presidenta en funciones en este momento, resulta que fue la peor evaluada. Pero si fue la peor evaluada de una terna, ¿cómo fue que fue escogida para estar en ese lugar? Había grandes intereses por ahí que hoy salieron a relucir en la investigación que hicimos hace un momento. Vittorio, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Te saludo a ti y saludo a nuestras audiencias agradeciéndoles que nos acompañen. Claudia Sheinbaum llamó a todos los legisladores que ganaron, para recordarles algo que es muy importante. ¿Qué fue? Aquí les decimos. Lo mismo, Claudio X sabía perfectamente lo que iba a suceder con Xóchitl Gálvez, pero le valió gorro. A ver, aquí le decimos. Mientras los comunicadores como el señor Alarraqui y el Pedro Ferriz de Con, ellos sí, y Dóriga, ellos sí pensaban que iba a ganar. O sea, los comunicadores se creyeron todo el pastel que les pusieron ahí a estos señores. Hueco, por cierto, el pastel, ¿eh? Era hueco, era de, ¿cómo dicen por ahí cuando es para películas, Víctor? Era de utilería. De utilería. De utilería era el pastel. Y estos señores pensaron que era de verdad. Pues vámonos rápidamente a la información porque el presidente tampoco lo sabía, ¿eh? ¿Cómo es que llegaba la señora Norma a ese lugar? Sí, la piña, la mentada piña que nos ha piñado durante mucho tiempo. ¿Cómo es que llegaba a ese lugar? Yes. La peor evaluada. Mientras no dejaban llegar a una de las ministras consentidas de la transformación, que porque a Yasmín Esquivel, que porque había plagiado su tesis y resultó que no, se la habían plagiado a ella, pero mientras hicieron esa marrullería para que no llegara a ese lugar, porque otro gallo nos estuviera cantando ahorita a los mexicanos. Pues mira, Meme Yamel, Víctor, ya lo había hecho extenso hace unos ayeres, que le mandamos un saludo aquí desde Conexión en estos momentos. Claro. Decía por ahí Meme Yamel, Norma Piña fue cuestionada por los senadores del PRD en el año 2015, cuando todavía había muchos que están en Morena, que se fueron con Andrés Manuel en el 2017 y 2018, Víctor. Por ejemplo, el finado exgobernador de Puebla, ya se me fue su nombre, yo lo conozco por la chiquita González. Miguel Barbosa. Miguel Barbosa. Él todavía en el 17 estaba en el PRD y se brincó con Andrés Manuel. Y así fue la desbandada que se fue con Andrés Manuel en el año 2017, cuando saben que se va a postular una vez más. Y en aquellos ayeres, el PRD era fuerte, Víctor. Los senadores del PRD habían cuestionado por tener la mayor cantidad de expedientes pendientes para resolver antes de convertirse en ministra. Esto es, de donde ella era jueza de distrito, tenía muchos expedientes sin resolver, o sea, era perezosa la señora, era malita. En su último cargo como magistrada antes de entrar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su circuito fue el peor evaluado por no dar los resultados. Era la peor evaluada. Y que quede claro, porque rápidamente salieron gente como Sarmiento a decirnos que fue la mejor evaluada en la escuela, Víctor. No, en su circuito siendo magistrada. Dice, no por estudiar en una universidad de prestigio y tener buenas calificaciones, dice Meme Yamel, quiere decir que vas a ser bueno en tu trabajo o productivo. A estas alturas ya deberían saberlo, pues ha sido uno de los debates centrales de las familias mexicanas. Y ahorita le vamos a demostrar quién la puso allí y cuál era la encomienda, Vittorio. Sí, ya más o menos tenemos una idea, porque en ese entonces estaba peleando la posibilidad de llegar a esa posición con Yasmín. Tú recordarás, Carlos, sí, que era más afín a la Cuarta Transformación. Yasmín, ¿qué se llama? Yasmín Esquivel.
Yasmín Esquivel. Pero tú sabes, desde la UNAM, desde varios lugares estuvieron haciéndole guerra sucia para que no pudiera llegar y llegara este esperpento, Carlos. Pues dice la nota, Víctor. Ella, al igual que esas 87 mujeres como juezas de distrito, llegó a ser ministra por cuota de equidad de género obligada, o sea, le tocaba a una mujer. El 10 de diciembre del año 2015, a propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, para cumplir con su cuota de género con 79 votos a favor, fue ratificada por el Senado de la República como ministra de la Suprema Corte para sustituir a Olga Sánchez Cordero en la primera sala. Se iba Olga Sánchez Cordero en aquella ocasión. En su mensaje de postulación, la Cámara Alta aseguró: soy profesora normalista, porque fue profesora normalista, luego estudió abogacía. Y como jurista empecé en la Academia del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM. Tengo 27 años de pertenecer al Poder Judicial de la Federación. Juzgar no es meramente un trabajo, es una forma de vida, decía ella, Víctor. No es pasión, es razón, decía la romántica Norma apodada la que nos piña, Víctor. En ese momento, eso era lo que decía de manera poética allá en la Cámara para que la pudieran postular en ese momento. Pero ¿cuál era la encomienda en sí para la que estaba hecha? ¿Por qué Enrique Peña Nieto se empecinó en poner a una persona que traía reprobación en su distrito donde era magistrada? En su actividad profesional. Pues aquí está la nota, Vittorio, chécate bien este dato, ¿eh? Luego dice. Échale. Dice, para la segunda terna, el debate llevó menos tiempo. Bartlett resaltó que Enrique Peña Nieto le apuesta a la subordinación de la Suprema Corte y coloca ahí a incondicionales como Piña Hernández y Lainez Potisek para garantizar que no se abra un debate jurídico o constitucional sobre sus reformas. El presidente de la mesa directiva, Roberto Gil Suárez, cerró la lista de participantes y dejó fuera al perredista Zoe Robledo con el argumento de que no pidió la palabra a tiempo, lo que enrareció más el ambiente. Después de la toma de protesta de los dos ministros, continuaron los reclamos. Luego dice por ahí, Víctor, la señora Tagle acusó a Gil Suárez, el sinvergüenza de Gil Suárez panista, de haberle quitado el tiempo cuando presentó su voto particular en contra de las ternas y de permitir que Javier Lozano, el copelas y cuello, ahí estaba de legislador, le exigiera bajar de la tribuna y la insultara luego en su cuenta de Twitter. La situación se tensó tanto que la bancada del PRD no votó en el nombramiento de Oscar Levin Coppel como vocal del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. El coordinador Emilio Gamboa le notificó entonces al perredista Miguel Barbosa, el finado, el del que platicábamos, Víctor, que en represalia no quedaría la primera lectura de la reforma política del Distrito Federal. Los perredistas abandonaron la ascensión muy encanijados y pues todo era, Víctor, con el fin de lo que leíste hace un momento. ¿Por qué la puso Peña Nieto? Por esto. Le apostaba la subordinación de la Suprema Corte y colocaba ahí las incondicionales, porque entraron al mismo tiempo Piña y Lainez Potisek, tu paisano, Víctor. Correcto. Que lo agarraron Beodo manejando y lo metieron a la cárcel hace como 2 años, para garantizar que no se abra un debate jurídico constitucional sobre las reformas que habían pasado, la reforma educativa, la reforma laboral y la reforma al Instituto Mexicano del Seguro. Bueno, lleno de reformas, Víctor, en las cuales México retrocedió varios años y para que no metieran amparos, como hoy lo hacen, metió a la brava a estos dos personajes. Ese era el fin de meter a la señora Piña y a Lainez Potisek, Victorio. Es decir, la metieron por intereses, Carlos. No por calificaciones. Era para que cuidara la espalda de Enrique Peña Nieto y sus mal llamadas reformas estructurales, donde pretendía que de ninguna manera se llevara a discusión cada una de estas reformas como se pedía en su momento, para que se dieran a conocer por qué
porque se había determinado sacarlas adelante si iban en contra de los intereses del pueblo y en contra del beneficio del país. Y bueno, por eso llegó ahí Norma Piña. Y mira aquí el chamuco mayor, Rafael Barajas, el Fisgón, ya hacía alarde de esto junto al personaje que estaba de ahí de invitado, Víctor, que trabajó durante muchos años ahí en el Poder Judicial, Vittorio. Vamos a escuchar a ver qué decía por ahí Andrés Reper, ex trabajador de ese lugar, junto con con los moneros. Porque se dice ahorita, adelante. No, es que con el plan C llegarían jueces que no están preparados. Yo recuerdo el caso de Norma Piña, que cuando se hace la evaluación es la peor calificada de su generación, y es la que queda. Entonces, y estaba el tribunal que tenía más rezago, y dicen, porque tengo familia en Pachuca, pues que es prima lejana de Osorio Chong. Fíjate, se dicen entre ellos, ¿qué hubo, primo? Él fue a ver, pero no podemos criticarlo tan de lleno eso si así es el sistema. O sea, llévame con el presidente porque quiero ser ministro. Oye, te recomiendo a mi amigo Andrés, ponlo de ministro, por favor, y lo aprueba el Senado porque el Senado te va a aprobar porque está de acuerdo con lo que tú propongas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un juez se queda demasiado tiempo en un lugar o se especializa? Y esta es una discusión de fondo sobre cómo tenemos diseñado nuestro... Sí. Que el juez Rodríguez Mondragón, el caso... Reyes Rodríguez. A ver, cuéntanos... Con mucho gusto. De esa historia, que es lo que estás tocando, ¿no? Sí, colega de banca de Roberto Gil Suárez. Que era el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Mondragón. Efectivamente. En el TAN se acompañaron como dos colegas profesionales que se van ayudando el uno al otro, mientras Roberto Gil Suárez fue secretario particular del presidente de la República, él era asesor en la presidencia de la República. Sí. Cuando Roberto Gil Suárez se va de subsecretario de Gobernación, él se va de su asesor a la Secretaría de Gobernación, y cuando lo nombran senador, bueno, lo designa como pluri para que se vaya al Senado, se lo lleva de su secretario técnico de la Comisión de Justicia. Aquí es donde entra la parte que mucha gente se niega a reconocer. Él era el encargado de recibir los expedientes de los aspirantes a magistrados electorales. Eres el secretario técnico. Entonces, ya que recibe le dicen, y mete el tuyo. Y entonces te vamos a nombrar. Y lo nombran por acuerdo acuérdense que en ese entonces el Pacto por México pues tenía cooptado a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces tú vas y lo ponen de magistrado presidente de la Sala Monterrey, nada más 2 años, y en 2015 lo nombran magistrado de la Sala Superior. Mira. Pero como le dura poco el cargo, es uno de los que reciben los ungen para que duren 3 años más. Y bueno, ya en acuerdos internos y en esta vida tan armónica que tienen los integrantes de la Sala Superior del TRIFE, pues se hace un cambalache de presidentes. Han tenido, creo que 5 presidentes en los últimos 6 años, ¿no? Pues ahí ves, Vittorio, cómo escogen a la ministra presidenta en estos momentos y cómo escogen al que era el ministro presidente también del Tribunal Electoral. Magistrado. De la misma manera, Vittorio. Exactamente. Mira, lo mismo que están cuestionándole ahorita a Morena, el haber sacado mayoría dentro de la Cámara de Senadores y Diputados, lo mismo que están evitando la oposición que pueda aprovechar Morena, es lo que ellos aprovecharon para dejar a Reyes Rodríguez Mondragón, esa mayoría calificada que tenían, para hacer lo que les daba la gana, porque el PRI y el PAN trabajaban siempre juntos, Carlos. Sabemos la cercanía que tenía Reyes Rodríguez Mondragón con Felipe Calderón Hinojosa. Eran muy cercanos. Gil Suárez, amigo calderonista. Bueno, no, inclusive Gil Suárez fue secretario particular de Calderón. Sí. No, yo me refiero a Reyes Rodríguez Mondragón, que tenía también era el brazo derecho de Gil Suárez y por tanto la cercanía con Felipe Calderón. Tiene razón. Ex esposo de quién, Víctor Gil Suárez. No recuerdo. De la esposa de hoy de Santiago Nieto, que está en el Tribunal Electoral.
Ah, cierto. Ex esposo Gil De su Suárez, actual esposa. con la cual se casó allá en Guatemala, causó un gravísimo error y lo tuvieron que despedir de la unidad de inteligencia financiera, el tremendo Santiago Nieto, que le mandamos un abrazo desde este lugar, muy querido por todos los mexicanos, pero cometió ese error por haberse casado con esta Carla Humphrey, Víctor. Carla Humphrey. Carla Humphrey era la de la cual se nos iba el nombre en este momento. Pues queda claro, Vittorio, de qué tamaño. Y hace un momento, Vittorio, salió una fake news por ahí, auspiciada por Wikileaks. Resulta que sacaron por ahí diciendo que el hijo del presidente de la República, Andrés López Beltrán, mejor conocido como Andy López, mejor como Andy, Víctor, el cual en el año 2018 hay una fotografía donde lo persuadía ahí, acosándolo por ahí, Sandra Cuevas, la hoy todavía, ¿qué es? ¿Delegada o cómo les llaman? Alcaldesa de la Cuauhtémoc. Alcaldesa De la Cuauhtémoc, la cual se ve en una foto con él en el Estadio Azteca en el AMLO Fest, que andaba queriéndose colar por ahí. Pues Andy supuestamente saca Wikileaks este Twitter, Víctor, a lo cual ya empezaron a hablar las redes sociales que es una fake news, que no le crean, porque dicen ahora que quien mueve la cuenta de Wikileaks, Víctor, se presume que es Pati Chapoy. No lo dudaría. Y no lo duden ni tantito, pero ya está a la Pati Chapoy sacando ese tipo de mentiras donde supuestamente va a una secretaría, Víctor, de Hacienda y Crédito Público. Dice por aquí la nota, dice que Guacamaya Leaks. Dice el equipo de Claudia Sheinbaum perfila a Andrés López Beltrán, mejor conocido como Andy, a la subsecretaría de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el siguiente sexenio. Y esto lo hacen, Víctor, para mover al mundo económico, para mover el tipo de cambio del dólar y los mercados y seguir desestabilizando a la situación económica que estamos pasando de una manera muy tranquila, Vittorio. Sí, ellos no se avientan un boleto de este tamaño, Carlos, si no lo tienen perfectamente bien razonado. La oposición, pues desgraciadamente cree que todavía México nos chupamos el dedo como para no darnos cuenta de las mentiras y de las inmoralidades que son capaces de cometer. En este caso, ellos van enfocados directamente a los empresarios, a los financieros, a las transnacionales, para tratar de mover o desestabilizar, como tú lo comentabas, el mercado nacional. Pero creo que se les va a cebar. Bueno, pues ahí ves a Andy, que pues no estaría mal que estuviera en algún puesto por ahí, Víctor, y no estaría mal que brincaran a la escena política en estos momentos, porque deberían aprovechar la recta que traen por ahí, Víctor. Sí. Y verdaderamente saber si van a seguir los conceptos básicos de la cuarta transformación que Andrés Manuel López Obrador los ha afincado muy bien en cada uno de los obradoristas, el no robar, no mentir, no traicionar, Vittorio. Fíjate, Carlos, que sería interesante que ellos pudieran acceder a la política nacional, solo que tendría que ser ya después de que el presidente López Obrador se haya retirado de la política, Carlos. Bueno, pudieran ser algunos nombramientos post el 30... Eso sí. Post el 1 de octubre, Víctor, sería 30 de septiembre, por ahí.